Hola a todos y todas, bienvenidos a Matesite. En este video trabajaremos la demostración de una propiedad utilizando los axiomas de orden de los números reales y sus consecuencias. Comencemos. El ejercicio dice lo siguiente: demuestre que si x es un real positivo, entonces se cumple la siguiente desigualdad. Comencemos. Lo que haremos para poder demostrar esta propiedad, ¿cierto?, será lo siguiente. Pongamos acá demostración. Notemos que sabemos, miren, que si nosotros tenemos una desigualdad entre dos expresiones, que sería lo que tenemos acá, miren, podemos encontrar directamente una expresión equivalente a esta. En este caso, miren, la expresión equivalente queda dada de la siguiente forma. Por ende, lo que nosotros haremos acá, miren, será demostrar que si yo tengo esto de acá, ¿cierto?, menos, ¿cierto?, esto de acá, menos x menos 1 dividido x. Si logro demostrar que esto es mayor o igual que 0, bueno, claramente esto es, miren, equivalente a la expresión que tengo, ¿cierto?, en el lado izquierdo, y por ende, ¿cierto?, tendríamos demostrada la propiedad que nos pide el ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, pongamos acá, miren, sea x un real positivo, miren, arbitrario. Ahí estamos declarando, ¿cierto?, que no hay condición sobre él, salvo que sea real positivo. Ya, entonces, luego se tiene. ¿Qué haremos entonces? Vamos a partir, miren, desde este lado, así, y no podemos decir directamente que esto es mayor o igual que 0, porque nosotros lo queremos demostrar. Por ende, vamos a trabajar por medio de igualdades y al final, ¿cierto?, vamos a terminar concluyendo que esta expresión es mayor o igual que 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a agrupar términos. Esto se puede hacer, ¿cierto? Vamos a agrupar, miren, vamos a asociar él con él, más 1 dividido x al cubo, menos 1 dividido x, ¿ya? Eso será primero. Luego, démonos cuenta, miren, que en la primera expresión que tenemos ahí, el primer término, ¿cierto?, que lo agrupamos, podemos factorizar, miren, por x, y nos quedaría x factor de x cuadrado menos 1. Luego, si nosotros sumamos, miren acá, estas dos expresiones, aquí igual si quieren ustedes pueden poner un paréntesis, no hay ningún problema. Si sumamos esas dos expresiones, miren, nos va a quedar 1 menos x cuadrado dividido, ¿cierto?, por x cubo. ¿Cómo logran esto? Bueno, si quieren ahí, miren, podrían borrar esta parte de acá y multiplicar, ¿cierto?, arriba y abajo por x cuadrado, ¿cierto?, para poder igualar los denominadores, ¿ya? Y de esa forma claramente me quedaría esa expresión que está en rosado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Miren aquí. Démonos cuenta que ambos términos, ¿cierto?, ambos sumandos, tienen una expresión en común, o que se parece, por lo menos, que sería, ¿cierto?, esta expresión. X al cuadrado menos 1, miren, y acá también tenemos una expresión parecida. Entonces, lo que haremos, miren, será lo siguiente. Primero, voy a factorizar por menos 1 para que esta expresión me quede de esta forma. Y claramente, miren, esa expresión, ahora sí, ¿cierto?, es igual a la expresión que tenemos en el numerador, ¿cierto?, en el lado derecho. Luego, con esta expresión, lo que podemos hacer es factorizar. Y si factorizamos, miren, me quedaría 1 menos x al cuadrado, factor ¿de quién? De 1 dividido x cubo menos x, ¿cierto? Acá lo que hice fue factorizar primero la expresión que está en el lado derecho, ¿cierto? Sacar el subfactor común. Y recuerden que ahí es 1 dividido x al cubo, ¿cierto? Y además, miren, acá tenemos la expresión menos x. Y por eso me queda, ¿cierto?, ese factor ahí, ¿ya? Entonces lo que hicimos fue factorizar, ¿cierto?, esa expresión algebraica, ¿ya? Entonces, tenemos esto. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, es claro, miren, que si nosotros sumamos la expresión que está dentro del paréntesis, ¿cierto?, del corchete, perdón, nos quedaría de la siguiente forma. 1 menos x, ¿cierto?, a la cuarta. Y si ustedes quieren, miren, con eso nos va a quedar ahí dividido, miren, por x al cubo.
Y claramente, miren, por propiedad de fracciones, esto es lo mismo que tener 1 menos x cuadrado, factor de 1 menos x a la cuarta, y todo esto, ¿cierto?, dividido por x al cubo, ¿sí? Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Podríamos, miren aquí, factorizar, porque aún así no sabemos si esto es positivo o no. ¿Por qué lo digo? Porque sabemos que el x es un real positivo, pero aún así, ¿cierto?, no podemos visualizar directamente si esta expresión será o no un real positivo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Démonos cuenta, miren, que la expresión que tenemos acá, en esta parte de acá, es una diferencia de cuadrados, porque si ustedes quieren, miren, la podrían expresar de esta forma. Esta expresión que está aquí, miren, es 1 menos x al cuadrado, y todo eso, ¿cierto?, al cuadrado, ¿ya? O sea, 1 menos x al cuadrado. Por ende, esta expresión que está acá, miren, la podemos factorizar, ¿cierto? Y nos quedaría 1 menos x cuadrado, factor de 1 más x cuadrado. Y todo esto, miren, dividido, ¿cierto?, por x cubo. Claramente, miren, acá tenemos 1 menos x cuadrado, y eso queda al cuadrado, porque tenemos, ¿cierto?, dos factores iguales. Tenemos a él, miren, y además a él, que claramente son iguales, entonces por propiedad de potencia, ¿cierto?, nos quedaría 1 menos x cuadrado al cuadrado. Luego de eso, miren, tenemos 1 más x al cuadrado, y esto quedó dividido, miren, por x al cubo. Ya, con eso estamos casi listos. Observemos lo siguiente, miren. Ahora bien, como x es un real positivo, ¿cierto?, se tiene que... ¿Qué cosa podemos concluir si es que él es un real positivo? Bueno, es claro, miren, que esta expresión que está acá, la que acabamos de obtener, ¿cierto?, esa expresión dividido aquí x cubo es mayor o igual que 0, ¿cierto? Y esto, miren, es equivalente a decir que la expresión x cubo más 1 dividido x cubo menos x menos 1 dividido x es mayor o igual que 0, ¿cierto? No hay ningún problema con eso. Y claramente, miren, podemos poner aquí, y por ende, tenemos que x cubo más 1 dividido x cubo es exactamente mayor, miren, o igual que x, ¿cierto?, más 1 dividido x. Y claramente, miren, eso es lo que nos pedían demostrar, teniendo en consideración, miren, que el x, ¿cierto?, es un real positivo, ¿ya? Ahora, si ustedes no logran visualizar aún por qué la expresión que obtuvimos, ¿cierto?, al factorizar y todo eso, al operar esta diferencia, nos queda real positivo, es porque, miren aquí, independiente de lo que vaya acá adentro, ¿cierto?, en esta expresión en 1 menos x cuadrado, esa expresión está al cuadrado. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que por consecuencia de axioma de orden, cualquier número real, ¿cierto?, al cuadrado es mayor o igual que 0. Además, miren, acá tenemos una expresión que sería 1 más x al cuadrado, y pasa lo mismo, o sea, tenemos el x al cuadrado, y el x cuadrado, ¿cierto?, para cualquier número real, y bueno, en este caso positivo, me queda positivo, mayor o igual que 0, y si le sumo un 1, claramente funciona igual. Y acá, miren, con el x cubo pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, con eso, ¿cierto?, demostramos la propiedad que teníamos propuesta, ¿cierto?, al inicio. Espero que les haya gustado este video y les dejo el siguiente ejercicio para que puedan aplicar lo aprendido. Además, los invito a revisar todo el contenido que se encuentra disponible en nuestras plataformas. Fly forever if you keep it tight.